Bienvenidos a esta clase de introducción al control discreto. Lo que vamos a ver hoy corresponde a modelado de sistemas físicos. Para eso vamos a utilizar como ejemplo uno de los ejercicios de la guía que corresponde al modelado de una camioneta de reparto. Después lo vamos a ver con mayor profundidad, pero en la figura vemos diferentes elementos que componen el sistema, como la caja, el neumático, el eje, el amortiguador, el resorte, el terreno por donde va a circular la camioneta. Y la idea que tenemos que resolver acá es cómo van a interactuar estos diferentes elementos para determinar el comportamiento de la camioneta. Para hacer esto, entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar un modelo matemático del sistema que nos permita analizar cómo se va a desempeñar la camioneta ante diferentes escenarios. Para esto vamos a encontrar primero un modelo análogo eléctrico, de manera de vincular las variables físicas con las variables eléctricas. Y después vamos a encontrar la función transferencia entre la posición de la caja y el terreno. Como decíamos, la idea es encontrar expresiones matemáticas que representen lo que está ocurriendo físicamente en el sistema. En el caso como el que nos ocupa de análisis de sistemas en movimiento, vamos a modelar diferentes características de los componentes del sistema. Por ejemplo, ¿tiene masa ese componente? ¿Es puntual? O sea, lo puedo definir como un elemento, un punto que se mueve a una sola velocidad. ¿Cómo reacciona ante un cambio de posición, velocidad o aceleración? Y es importante destacar que cómo reacciona se refiere a qué fuerzas están involucradas en esa condición. Por lo tanto, para nosotros va a ser importante encontrar la relación entre fuerza y velocidad de cada uno de los elementos físicos. Entonces vamos a empezar a analizar los componentes básicos que vamos a utilizar en este ejercicio. Uno de ellos es la masa. Una masa, como ya sabemos a partir de lo aprendido en física, va a generar una determinada velocidad a partir de una fuerza aplicada, y la relación entre la fuerza y la derivada de la velocidad está dada por la masa. Otro elemento que vamos a utilizar es el resorte. El resorte es un elemento de dos terminales que nosotros definimos un terminal en la posición x1, un terminal en la posición x2. Por lo tanto, como hay dos puntos, esos dos puntos se van a poder mover a diferentes velocidades. En este caso, la relación entre fuerza y velocidad va a estar dada por la expresión de arriba, donde la fuerza es proporcional a través de la constante del resorte K a la diferencia de posiciones x2 menos x1. Como x2 lo podemos escribir como la integral de la velocidad, podemos encontrar que la relación entre fuerza y velocidad sigue la expresión que tenemos ahí, donde la fuerza va a ser proporcional a la integral de la velocidad. En este caso hay que notar que va a ser proporcional a la integral de la diferencia de velocidades entre los extremos del resorte. Algo parecido ocurre con el amortiguador, donde otra vez lo definimos como un elemento de dos terminales. Esos terminales son independientes y los podemos encontrar en posiciones x1 y x2, con lo cual un terminal se va a mover a la velocidad v1 y otro terminal se va a mover a la velocidad v2. En este caso, la fuerza sobre ese amortiguador va a estar dada por la constante v multiplicada por la diferencia de velocidades v2 menos v1. Si ahora analizamos los elementos eléctricos convencionales, vamos a tener, por ejemplo, el inductor. El inductor es un elemento cuya tensión en bornes va a ser proporcional a través del valor de inductancia L a la derivada de la corriente que lo circula. Del mismo modo, la tensión en un capacitor va a ser proporcional a la integral de la corriente que lo circula. Y finalmente, la caída de tensión sobre una resistencia va a ser directamente proporcional al valor de del valor de la corriente que lo circula. Si ahora
consideramos la analogía en donde la fuerza en el sistema físico corresponde a la tensión en el sistema eléctrico, vamos a ver que en este caso la velocidad en el sistema físico va a corresponderse con la corriente en el sistema eléctrico, y por lo tanto vamos a poder encontrar diferentes analogías entre componentes. En este caso la masa va a corresponderse con la inductancia, el resorte con un capacitor, donde en este caso la capacidad va a ser inversamente proporcional a la constante del resorte K, mientras que en el caso de la resistencia, la constante B va a ser igual a la resistencia en el modelo eléctrico. Habiendo repasado esto, entonces vamos a ver ahora qué condiciones se planteaban sobre nuestro problema. Vemos nuevamente la camioneta y vamos a definir, por ejemplo, la variable I1, que corresponde a la posición relativa de la caja. Cuando hablemos de relativa, nos vamos a referir relativa a la posición de equilibrio. En el caso de I2, va a ser la posición relativa del neumático que coincide con el eje de la rueda. Por otra parte, X va a ser una variable que nos va a definir el perfil del terreno. Y las variables B, K1, K2, M1 y M2 van a ser diferentes constantes que definan las propiedades físicas de los componentes del sistema. Le hace amortiguador, resorte, caja, etc. El primer paso para encontrar la resolución de este ejercicio va a ser evaluar qué elementos aparecen cuando queremos modelar físicamente nuestro problema. Una vez que hayamos definido ese elemento, nos vamos a preocupar por definir a qué velocidad se mueven. ¿Por qué va a ser importante definir a qué velocidad se mueven? Porque eso nos va a definir en el modelo análogo eléctrico si un elemento está en serie o en paralelo con otro. Si un elemento está en serie, se va a mover a la misma velocidad, o sea, va a ser circulado por la misma corriente. Entonces empecemos por la caja. La caja, ya por la definición del problema, la vamos a definir por una masa. Una masa entonces puntual en la posición I1, con lo cual la podemos representar con un inductor de valor M1 siendo circulado por una corriente que va a ser equivalente a la velocidad V1. En este caso vemos que hay una fuerza aplicada F1 que en principio no sabemos cuánto vale, pero sí que va a ser M1 por la derivada de V1 respecto al tiempo. Del mismo modo, avanzando en el problema, podemos ahora hablar del neumático. El neumático también va a estar definido como una masa, con una posición entonces puntual en la variable I2, con lo cual nuevamente vamos a tener un inductor ahora de valor M2 y circulado por la corriente equivalente a la velocidad V2. Nuevamente tenemos una fuerza F2 aplicada que no sabemos en principio a qué corresponde. Entonces tenemos caja y neumático. Ahora lo que nos interesaría saber es cómo se vincula la caja con el neumático y después cómo se vincula el neumático con el terreno. De este análisis es que van a surgir los diferentes componentes que nos faltan en nuestro circuito. Entonces, a la respuesta de cómo se vincula la caja con el neumático, analizando el problema, podemos ver que existe un amortiguador y un resorte que están conectados entre la caja y el neumático. Un extremo está conectado a la caja, o sea que sigue a la posición I1 y se mueve a la velocidad V1, mientras que el otro, que es el neumático o el eje, está vinculado a la posición I2, con lo cual se mueve a la velocidad V2. Entonces en este caso vemos que estos dos elementos, tanto el amortiguador como el resorte, comparten la velocidad, están en serie, y esa velocidad corresponde a la diferencia de velocidades entre la velocidad de la caja y la velocidad del neumático. Esto lo podemos representar entonces como, si vemos el circuito de la izquierda, un resorte y un amortiguador representados por las constantes B y K1. Los extremos están unidos en un punto y unidos en el otro punto,
uno de esos puntos se mueve a la velocidad V1 y el otro punto se mueve a la velocidad V2. Esto en el modelo análogo eléctrico entonces lo podemos representar como una corriente V2 entrante a un nodo. De ese nodo sale la corriente V1 y sale por lo tanto la diferencia de corrientes. En esa rama por la que circula la diferencia de corriente vamos a tener un capacitor en serie con una resistencia. Si ahora buscamos unir esta parte del circuito que encontramos con las partes del circuito que habíamos encontrado anteriormente, podemos ver que la masa M1 va a estar conectada a un extremo de los terminales unidos del amortiguador y del resorte, mientras que la otra masa M2 va a estar sobre el otro extremo. En el circuito análogo equivalente entonces vamos a tener que en el nodo en donde en la rama donde circulaba la corriente V2 vamos a tener al inductor M2, y en la rama donde circulaba la corriente equivalente a la velocidad V1 vamos a tener al inductor V1. Ahora lo que tenemos que encontrar es cómo vincular el neumático con el terreno. En este caso, por las condiciones del problema, sabemos que la elasticidad del neumático es la que se encarga de esa vinculación. Y lo vamos a modelar con un resorte con una constante de valor K2. Un extremo, el neumático o eje, se encuentra en la posición I2, con lo cual se mueve a la velocidad V2, mientras que el otro, el terreno, está siguiendo la variable X, con lo cual su velocidad va a ser V. Nuevamente este resorte se mueve a la diferencia de velocidades entre la velocidad del eje o neumático y la velocidad definida a partir del terreno. Nuevamente tenemos ahora un elemento que es un resorte de constante K2. Un extremo se mueve a V2 y otro extremo se mueve a V, con lo cual en el modelo eléctrico equivalente lo podemos representar por un nodo con corriente entrante V, corriente saliente V2, con lo cual en la otra rama circulará la corriente V menos V2. Si buscamos incorporar esta parte del circuito al circuito que ya habíamos encontrado previamente, vamos a ver que un extremo del resorte, como decíamos, está conectado a la masa M2 y el otro al terreno a partir de la variable X. Entonces nuestro circuito análogo equivalente queda como el de la figura, en donde entonces se pueden ver representados todos los elementos que corresponden a la camioneta. Una cosa a tener en cuenta en este caso es cuál es la entrada, porque tenemos todos los elementos del circuito, pero no tenemos en nuestro modelo cuál es la entrada. Entonces esta pregunta en realidad se responde a partir de las condiciones del problema. O sea, yo tengo que saber algún detalle más para poder definir qué tipo de entrada voy a utilizar en mi sistema. En este caso sabemos que el terreno es el que impone X. O sea, no hay ningún componente del sistema camioneta que defina la variable X. Es solamente el terreno. Entonces, si se impone la variable X, se impone la variable B. Como B la defino como una velocidad y en el modelo análogo equivalente es una corriente, lo que vamos a tener es que nuestro sistema va a tener una fuente de corriente a la entrada, como vemos en la figura. A partir de este modelo análogo eléctrico, lo que podemos hacer es encontrar la función transferencia que nos vincula la posición de la caja, que sabemos que es I1, y la deformación del terreno, que es X, que era uno de los objetivos del problema. GDS es la función transferencia que define esto que estábamos hablando. El problema es que en el circuito que tenemos no resulta claro dónde se encuentra la posición en el análogo eléctrico. Si fueran fuerzas o velocidades las relaciones que queremos encontrar, no tendríamos problema, porque forman parte
de las variables tensión y corriente en el modelo análogo eléctrico, pero con las posiciones no es tan simple. Sin embargo, podemos aplicar un artilugio matemático en donde si planteamos que la relación entre velocidad y posición está dado por la derivada, y la derivada en la transformada de Laplace corresponde a multiplicar por la variable s a i1 y a x, vamos a encontrar que la función transferencia que corresponda a la relación entre la velocidad, entre la posición de la caja y la deformación del terreno va a ser equivalente a la función transferencia entre la velocidad de la caja y la velocidad v, que es nuestra entrada. Tenemos que tener en consideración de que esto es válido si las condiciones iniciales son nulas, lo cual ya es una condición de origen porque estamos tratando de calcular una función de transferencia. Entonces, acá tenemos el circuito equivalente y a partir de ese circuito equivalente o análogo eléctrico, una de las formas de resolver lo que encontramos o que podemos utilizar es encontrar la transformada de Laplace de cada una de las impedancias. Entonces, en este caso, la impedancia dada por el resorte K2 va a ser igual a Z1, donde Z1 va a ser K2 sobre S, un integrador. La inductancia M2 la vamos a representar por una impedancia Z2, que va a ser igual a S por M2. La rama donde está el amortiguador B y el resorte K1 va a ser una impedancia Z3, donde la transformada de Laplace va a ser B más K1 sobre S, mientras que el inductor M1 lo vamos a representar por la impedancia Z4, donde Z4 va a ser S por M1. Entonces ahora, a partir de este circuito equivalente, lo que tenemos que hacer es encontrar la relación, como decíamos, entre V1 y V. Para eso empezamos planteando la velocidad V1, que va a ser la fuerza sobre el paralelo dado por Z3 y Z4 dividido Z4. A su vez, la fuerza sobre Z3 y Z4, si aplicamos lo que conocemos de circuitos eléctricos, va a ser la fuerza F1, la fuerza, perdón, en Z1 multiplicado por el divisor resistivo, que está formado por Z3 en paralelo con Z4, y Z2, que tiene la expresión que vemos en la imagen. A su vez, la fuerza sobre Z1 va a ser la velocidad de entrada V multiplicado por toda la impedancia que ve dicho generador, que corresponde a Z1 en paralelo con Z2 más Z3 en paralelo con Z4. Si utilizamos estas dos últimas expresiones y las combinamos, vamos a encontrar que la fuerza en Z3 en paralelo con Z4 va a tener esa expresión, y a su vez, si esta expresión la incorporamos a la expresión de V1, vamos a encontrar que V1 de S tiene la siguiente expresión, de donde podemos entonces encontrar que la función transferencia V1 sobre V va a ser igual a Z1 por Z3 sobre Z3 más Z4 dividido Z1 más Z2 más el paralelo entre Z3 y Z4. Si ahora reemplazamos Z1, Z2, Z3 y Z4 por los valores correspondientes a los elementos, vamos a llegar a la siguiente expresión. En esta expresión, que es, como decíamos, función de los elementos del sistema, vemos que tenemos un 0 y 4 polos, lo cual nos dice que, de acuerdo a los valores de los elementos, vamos a poder encontrar una posible respuesta oscilatoria. Analizando entonces esta función transferencia y el circuito equivalente o análogo eléctrico que tenemos, ahora tenemos múltiples posibilidades para evaluarlo. Una cuestión que podemos evaluar es el diagrama de Bode, o sea, utilizando cualquier tipo de programa como MATLAB u Octave, escribimos la función transferencia y podemos encontrar el diagrama de Bode. Este diagrama de Bode
puede tener una forma como la que estamos viendo en la pantalla, en donde en este caso para los valores de los elementos seleccionados vemos que la relación es aproximadamente 0 dB hasta una frecuencia de corte de 2,2 radianes sobre segundo. Esto que nos estaría indicando, como sabemos, el diagrama de Bode es la relación entre una variable de entrada y una variable de salida, cuando la variable de entrada es una función senoidal, una señal senoidal. Entonces esto nos está diciendo de que si la señal de entrada B, que significa la velocidad asociada al perfil del terreno, es menor en frecuencia a 2,2 radianes por segundo, la velocidad de la caja va a copiar a la velocidad del terreno, porque la relación entrada-salida es 0 dB, que corresponde a 1. Entonces, si la entrada se mueve o el terreno se mueve con una determinada velocidad, lo vamos a copiar perfectamente con la posición de la caja. Por otra parte, a medida que aumentamos la frecuencia, vamos a ver que la relación comienza a ser menor a 0 dB, con lo cual lo que vemos es que aunque el terreno esté variando mucho, si la frecuencia de variación es lo suficientemente alta, la posición de la caja no se va a ver afectada. Otra cosa que podemos evaluar, ya sea con MATLAB o con un elemento o con un software de simulación circuital, es la posición de la caja ante un escalón en el terreno. Entonces, en este caso, que fue evaluado con MATLAB, también puede ser evaluado con un simulador circuital, como decíamos. Vemos que un escalón de 10 centímetros en el terreno nos va a provocar una variación que llega hasta aproximadamente 11 centímetros y medio, y después vuelve a la posición correspondiente a los 10 centímetros a partir del escalón utilizado. Bueno, las conclusiones que podemos sacar de este ejercicio es que partimos de un sistema físico real donde teníamos elementos reales tales como amortiguador, la masa de la camioneta, etcétera, y encontramos a partir del análisis de la física del problema un modelo físico representado a partir del diagrama de cuerpo aislado, y generamos un modelo análogo eléctrico que representa a esta situación. A partir de eso pudimos encontrar la función transferencia entre dos variables del circuito, que en este caso fueron la velocidad de la masa y la velocidad de entrada asociada al perfil del terreno. Y después vemos que a partir de eso podemos evaluarlo mediante simulaciones, ya sea a partir de un software como MATLAB o Octave o algún simulador circuital.